Infinita. Palabras con poder. En Infinita, lo que faltaba. El análisis político del día junto a Mauricio Morales. 6:38, estamos de regreso en lo que faltaba. Mauricio Morales, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí, pues, hemos tenido un día más fácil que Mara Cedini, probablemente, durante esta jornada. Quería partir con tus reflexiones, Rodrigo Sánchez, porque lo hemos hablado harto durante el día. Partimos tempranito en la mañana hablando sobre los problemas, el flanco que podía abrir Mara Cedini cuando dijo que se venía mucho tiempo hablando con la ex fiscal de Tarapacá, María Trinidad Steiner, para ser ministra de Seguridad. Levantó suspicacia ese mucho tiempo, porque algunos decían, pero mucho tiempo es cuánto, si ella seguía operando como fiscal regional, lo cual podría ser eventualmente un conflicto de interés. Pero pareciera que era menos importante si existía o no un conflicto de interés por parte de la fiscal que la falta de muñeca política que habría demostrado Mara Cedini al momento justamente de dar esa respuesta. Bueno, diste en el blanco, Matías. Como siempre. Casi siempre. No, primero que todo, hola Mauricio, ¿cómo estás? Que te había saludado. Vamos directo a este debut, forzoso aterrizaje de Mara Cedini en la vocería de gobierno. Bueno, esto podríamos decir que es una suerte de pretemporada. Antes de asumir el 11 de marzo, donde ya las declaraciones pesan, yo creo, por lo menos el doble. Porque ya se hacen de manera institucional con el gobierno en ejecución. Y vimos varias entrevistas este fin de semana, no solamente a la vocera de gobierno, pero probablemente la portavoz de Palacio tiene el rol más delicado en relación a lo que viene, porque es la voz oficial, no solamente en relación a un sector en particular, como puede ser el tema económico, como puede ser el tema vivienda, como puede ser el tema seguridad. La vocería de gobierno es un área al interior del Ejecutivo que tiene que dominar al dedillo uno y cada uno de los temas que se manejan al interior del Ejecutivo. Es una persona que forma parte sí o sí del comité político. Entonces, el espacio para cometer errores es mínimo, considerando que tienes que manejar absolutamente todo lo que orbita alrededor de la Casa de Gobierno. Y en ese sentido, algo tan sencillo como la temporalidad de lo que estás exponiendo se puede transformar en un flanco. Y bien sabemos que uno puede obrar a veces de buena voluntad y puede ser en el fondo más condescendiente con determinadas declaraciones, pero hay sectores de la oposición que evidentemente van a estar muy atentas a cada uno de los traspiés que cometas para transformarlos en una herramienta para criticar al gobierno. Y aquí no estamos ya en un plano estrictamente apegándonos a los hechos, hablando de que el presidente electo conversó en un tiempo inapropiado con su actual ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, porque bien sabemos que, al menos dentro de las aclaraciones que se hicieron, estas conversaciones se dieron cuando él ya fue electo por la ciudadanía, por lo cual no estaríamos hablando de una conversación que se dio en términos partidarios. No estamos hablando de una candidatura tomando contacto con una fiscal, donde evidentemente se podrían haber generado conversaciones que no corresponden a la independencia de los poderes del Estado. Sin embargo, aquí la prueba de que la vocería hay que afinarla mucho más está en el hecho de que eso quedó abierto en la entrevista que dio a La Tercera durante el fin de semana, y fue necesario que ella saliera a aclararlo y precisar que el intercambio que se dio entre José Antonio Kast y Trinidad Steiner se produjo pocos días antes de la designación de Steiner como ministra. Eso tenía que haber quedado totalmente despejado en la misma entrevista. Ahora, en el Partido Republicano, también los otros integrantes del equipo ministerial de José Antonio Kast, incluyendo su ministro del Interior, Claudio Alvarado, pusieron paños fríos, le bajaron el perfil a la polémica, plantearon que aquí no había precisamente un error o una mentira o algo por el estilo, sino que más bien había que entender cuál era el contexto de las entrevistas, que muchas veces una coma o un silencio o algo se podía terminar malinterpretando. Pero como les digo, la vocería es un rol donde no hay espacio para ese tipo de errores, y por eso
en varias oportunidades nosotros hemos hecho énfasis, nos guste o nos disguste en muchas ocasiones el estilo que tiene la vocera de gobierno Camila Vallejo. Ella tiene un equipo que hace coaching en cada una de las instancias, en este tipo de entrevistas sobre todo, precisamente para no abrir flancos innecesarios. Muchas veces los voceros de gobierno terminan siendo fomes, podríamos decir, en muchas declaraciones, precisamente para contestar lo justo y necesario. Excepto Francisco Vidal. Exacto, Francisco Vidal, que bueno, en los 90, por lo demás también era otro estilo, en los 2000 era otro estilo. Pero uno sabe identificar muy bien cuando un vocero de gobierno en una entrevista, en una instancia frente a la prensa, quiere dejar un mensaje determinado y hacerse el leso con el resto de las preguntas. O sea, eso es parte del arte de ser vocero. De hecho, y Mauricio, voy a ir a las respuestas específicas en donde yo creo que Mara Cedini efectivamente muestra falta de experiencia, que no está necesariamente mal. Eventualmente la experiencia en muchos casos se tiene que adquirir. Pero, como bien dice Rodrigo Sánchez, la verdad es que el resto de la entrevista, no por un problema de los periodistas ni nada, pero estaba haciendo bastante fome. Y es porque ella repetía mucho la respuesta de que el mandato del presidente, que es algo que le he escuchado mucho al actual equipo ministerial. Los que tienen menos experiencia comunicacional generalmente se remiten mucho a el concepto del mandato del presidente, que al fin y al cabo es como tratar de no responder por ellos mismos, sino que, bueno, lo que ha dicho el presidente. Pero vamos a la pregunta en cuestión, que es donde se genera el problema. Le preguntan por si al ser el Ministerio de Seguridad el último en definirse no hubo improvisación. Ella, entre otras cosas, dice: la ministra de Seguridad no fue una improvisación, era una conversación que ya llevaba un buen tiempo. Y creo que fue una bonita sorpresa que pareciera un nombramiento de último minuto. Rápidamente las periodistas muy atentas dicen: pero ella era una fiscal en ejercicio. ¿Cómo dice que había conversaciones hace tanto tiempo? La hoy ministra tenía conversaciones con este gobierno cuando estaba en sus funciones. Ella responde muy escuetamente: conversaciones para ver si asumía. Los periodistas insisten: sí, eso le estamos preguntando. Es una decisión profesional, no es que haya habido una agenda doble, para nada. Implica que la ministra tenía que tomar una decisión de ver cuál iba a ser su siguiente destino. Le preguntan: ¿cuándo se produce la conversación con el presidente? Eso es información exclusiva del presidente. E insisten: hay un tema de interés público sobre la mesa, que es el tema de la autonomía del Ministerio Público. Y ahí insiste: no había ningún riesgo de la autonomía del Ministerio Público. La conversación que haya tenido finalmente para determinar el cargo es exclusiva reserva del presidente. Insisto que, más allá de al parecer podría o no podría haber existido algún conflicto de interés o la intromisión en otro poder del Estado, lo que me parece más problemático es que Mara Cedini pareciera no haber tenido una buena respuesta para lo que ella misma le revela justamente a los periodistas en esta entrevista. Sí, exactamente. O sea, un vocero, y Rodrigo, que ha cubierto tanto tiempo la moneda, sabe muy bien, los voceros tienen que estar pendientes de qué están diciendo, cuándo lo están diciendo, cómo lo están diciendo, y pensar en los efectos que tengan los dichos que emitieron esos voceros en un contexto determinado, y adicionalmente saber esquivar las preguntas que podrían ser más difíciles o que en este caso comprometieran al gobierno. Porque, ¿qué quiso hacer el gobierno con la nominación de Steiner? Lo quiso presentar como una decisión y no como una improvisación, ¿verdad? Claro. O sea, esa es la cuestión de fondo. Lo que se le está indicando al presidente Kast es que esto fue una improvisación, como improvisación fue de último minuto, y que no fue una decisión, porque de lo contrario habría optado o habría presionado a algunos de los diputados o senadores electos que son más visibles o especialistas en materia de seguridad, por lo menos a nivel público, con el fin de mostrar que esto fue una decisión y no una improvisación. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que si no fue una improvisación, entonces necesariamente el tema se venía conversando desde hace harto rato, con bastante anticipación, con la exfiscal. O sea, las dos cosas no pueden pasar al mismo tiempo. O sea, no puede ser que esto no haya sido una improvisación y que al mismo tiempo no se haya hablado con la fiscal en su minuto. ¿Me explico? O sea, no pueden pasar las dos cosas simultáneamente. O es lo uno o es lo otro. No puede ser
una decisión y una improvisación al mismo tiempo si entendemos como decisión una cuestión madurada, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema en que se metió la nueva vocera? Era mucho mejor decir que fue improvisado. Si fue improvisado, se habló los últimos 3 días o las últimas horas. Bueno, fue una improvisación. Habría que partir reconociéndolo desde esa base, a lo mejor no con ese nombre, pero sí de señalar que fue una opción de última hora, porque de lo contrario, lo que está diciendo la vocera es que quién sabe desde cuándo venía la conversación del presidente con la fiscal. Por lo tanto, no había mucha salida en esa pregunta, y ahí coincido con Rodrigo que, claro, lo que debió haber dicho ella son decisiones del presidente que yo no me involucro o que yo desconozco. Se comenzó a dar explicaciones de algo en lo que no debió haber entrado. Y el otro problema importante, creo yo, es que si es que esto fue improvisación, es mucho mejor, creo yo, dentro de los resultados negativos que puede traer esto, es mucho mejor presentarlo como una improvisación que como una conversación en que una fiscal hablaba de materias políticas con un candidato o con un presidente electo. Da lo mismo para estos efectos. Es que Steiner, al asumir el cargo, automáticamente sabe que fue la tercera o la cuarta opción para asumir el puesto más relevante de la administración de Kast. Y si esto, vuelvo a repetir, no fue una improvisación y se venía hablando desde hace tiempo, hay al menos una tensión entre la función pública de un fiscal y la función política de ese mismo fiscal. Es decir, si es que hoy día estamos en un tremendo problema entre lo que es la función política y la función neutral que tienen, por ejemplo, los jueces, perfectamente podríamos decir lo mismo de un fiscal que, si bien no pertenece al Poder Judicial, sí tiene un rol muy importante en lo que a investigaciones se refiere. Entonces, en resumen, punto 1, la vocera debe ser mucho más cuidadosa, porque de lo contrario, y los periodistas son muy hábiles en esto, le van a tender una cantidad de trampas que no se imaginan. En segundo lugar, los periodistas y la oposición la van a salir a buscar porque saben que hay una debilidad y que podría ser Sedini extremadamente proclive al error. Tercero, se va a tener que dejar asesorar por grupos profesionales especializados en este tipo de cosas, porque en cualquier minuto le puede provocar un incendio no intencionado al propio presidente de la República. En cuarto lugar, debe aprender a responder muchas veces lo justo y necesario y repetirlo con el fin de, entre comillas, agotar o cansar a la prensa. Y en quinto lugar, como lo mencioné previamente, debe también aprender a esquivar las preguntas o a esquivar respuestas que pudiesen ser conflictivas, tal y cual lo ha hecho de manera brillante, a mi juicio, Camila Vallejo. Camila Vallejo como vocera, no solamente por el hecho de esquivar bien las preguntas, sino que lo ha hecho de manera brillante como vocera. Por algo se ha mantenido hasta el final de la administración del presidente Boric. Sí. Creo que es la única vocera desde el retorno a la democracia, puede ser, que completó los 4 años. Y eso es un claro, mérito... ahí solamente, ¿sabes con quién empata? Con don Enrique Correa, con el gobierno del presidente Elwin. Pero claro. Hace un ratito ya. Claro, es un ratito ya. Bueno, usted era muy chico. No, si nos acordamos de Enrique Correa, y bien sabemos también que su expertise le abrió paso a otra etapa también en su vida, donde, bueno, sus mismas habilidades comunicacionales han servido a otros fines. Entonces también hay también una valoración de la lectura que él hizo de las vocerías de gobierno en su minuto. Dicho eso, creo que hay 2 elementos que son esenciales, y con esto, de alguna forma, cerrando el análisis, porque Mauricio hizo todo una asesoría, podríamos decir, por medio de la radio a los puntos que Mara Sedini tiene que tener en cuenta a partir del 11 de marzo. O sea, de hecho, a partir de este día, para llegar bien preparada al 11 de marzo. Pero hay un tema adicional que no deja de ser importante, y es el hecho de que un vocero de gobierno tiene que estar sí o sí en el centro de las decisiones de Palacio. No digo con esto que el vocero de gobierno tenga que ser un actor
en las definiciones, como yo creo que se tiene que hacer esto. Perfectamente puede ser un oyente, pero tiene que estar presente en ese círculo de decisiones siempre. No puede ser una persona que se entere de las definiciones del presidente de la República por terceros, por minutas, por comunicados. Tiene que estar en todas las reuniones que son esenciales para el funcionamiento de Palacio y, por supuesto, sobre todo en las que tienen que ver con crisis, porque tiene que encargarse en un 100% de ser la voz del presidente de la República a todo evento. Eso por una parte. Y dos, para finalizar, el respaldo político es muy importante porque es muy fácil dejar caer a un vocero de gobierno tras un traspié. Claro, y si no existe una colectividad, en este caso no existe porque Mara Cedini es independiente, pero si no se gana, no sé si decir el afecto o el respeto, el respaldo de las colectividades que apoyan al gobierno del presidente Kast, va a ser muy difícil que tras episodios como este, que seguramente van a existir muchos en el caso de que sea una vocera longeva en el gobierno de José Antonio Kast. O sea, un vocero de gobierno tiene que enfrentar en muchas oportunidades crisis, no por eso lo van a sacar inmediatamente del cargo, pero tiene que acostumbrarse a este estado de alerta constante. Si no existe el respaldo político para salir a apoyarlos frente a una crisis, cuando después los periodistas vayan a buscar a los republicanos, a Chile Vamos, etcétera, y decir, oiga, ¿usted respalda a Mara Cedini, independiente que se equivocó en ABC? Bueno, nadie va a estar obligado. Nadie va a estar obligado porque no es de la tribu. No. Viene de... Que lo hemos hablado con el riesgo de este gabinete de independientes. Y claro, Mara Cedini entra a la cancha en este partido y controló mal la primera pelota. ¿Es para matar al jugador? No es para matar al jugador, pero sí ya es la jugada que genera ese murmullo en la gradería, así como que todo como los penales que patea la Católica. Oye, innecesario Mauricio Morales, absolutamente innecesario, tarjeta amarilla pero con ganas. Genera efectivamente ese murmullo, así como un primer pero que, insisto, no es para matar a un jugador, pero sí como que uno queda atento a el resto del partido, así como chuta, y ahí cómo le irá en la siguiente jugada, y en la siguiente, y en la siguiente. No es la mejor forma de debutar, pero lo habíamos hablado, Mauricio, es el riesgo de este gabinete de independientes que, a ver, errores cometen todos los ministros, todos. Incluso el mejor ministro en algún minuto tiene un traspié. El tema es que cuando esos ministros cometen errores, o tienes, como bien tú dices, Rodrigo Sánchez, una tribu que salga a respaldarte, o no tienes a nadie. No olvidarlo de Isquia Siches. Isquia Siches no solo cometió una serie de errores súper graves e importantes para ser ministra del Interior, sino que además no había nadie que saliera a prestarle ropa cuando cometía estos errores, Mauricio Morales. Oye, yo no vi, si es que lo vi al pasar, pero no estoy muy seguro, que el nuevo ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que esto había sido una decisión de los últimos días o de los últimos 3 días. Mauricio, hoy día salieron todos a decir exactamente lo mismo. Entonces el problema no solo es el error inicial de no tener una respuesta por parte de la futura vocera de gobierno, sino que además su respuesta le quitan el piso absolutamente todos, desde el presidente del Partido Republicano hasta el futuro ministro del Interior, aseguran que esto no pasó más allá de un par de días, máximo 3 días antes de que se anunciara justamente como ministra de Seguridad María Trinidad Steinhardt, y 3 días antes, 4 días antes, incluso una semana antes del anuncio, no es conversaciones de mucho tiempo con alguien, sin duda. Sí, pues ese es el asunto acá, y los partidos, por eso les comentaba cuando se nombró el gabinete, van a estar muy atentos y van a ser verdaderos cancerberos de algunos ministros, y me estoy refiriendo a partidos no solamente de oposición, sino que también de gobierno. Yo se los explicaba que a los independientes no los lloran, nadie los llora. A los militantes los partidos los lloran, los sufren y exigen compensaciones a cambio de ellos, pero en el caso de los independientes, muchas veces son los mismos partidos de gobierno los que promueven la salida de alguno de ellos con el fin de producir la entrada de esos partidos a los espacios de poder, y la Secretaría General de Gobierno es un espacio particularmente codiciado porque precisamente es el canal informativo que tiene el gobierno con la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Y si es que hay un segundo piso, por ejemplo, o un equipo de asesores que está encargado de seguir la opinión pública minuto a minuto, o día a día, o semana a semana, ese departamento le va a exigir a esa ministra que transmita correctamente los logros o que cacaree correctamente el huevo. De lo contrario, lo que se va a terminar por desarrollar va a ser una lucha intestina dentro de esos mismos equipos, ya sea para sacar a la vocera o para cambiar al equipo de asesores. Las dos,
Mira, por ejemplo, tienes a dos equipos de asesores ahí en La Moneda, el de Cristian Valenzuela y el de Manuel Irarrázaval. ¿Ustedes creen que ambos están muy contentos con las declaraciones que hizo la nueva vocera? Evidentemente que no. Y si estos errores persisten, no les quepa la menor duda que van a existir presiones para producir un cambio ahí. No estoy diciendo que se vaya a generar ese cambio en los 3 primeros meses. Ojalá no ocurra y tampoco en los 6. Pero pasado ese periodo, sí, estos ministros independientes que son muy proclives al error, tienen que salir del cargo. Y por eso ella, Mara Sedini, debe entender que este es un primer error que se puede perdonar, que no está en ejercicio, pero de aquí en adelante la cosa va a cambiar radicalmente. No, y en política se huele la sangre, ¿no? Si es Sí, que alguien está sangrando, claro. llegan como tiburones todos y saben dónde ir a pegar. Entonces Mara Sedini tiene que rápidamente dar la impresión de que esto fue una excepción y no el lugar en donde se pueden ir a buscar errores por parte de la oposición. Terminar igual haciendo una mención, Rodrigo Sánchez, a lo accidentada que está haciendo la gira de José Antonio Caz en Centroamérica y el Caribe. Hoy día iba a ser, o mañana, no sé si hoy día o mañana, hoy día, una serie de hitos comunicacionales importantes con la visita de José Antonio Caz al Salvador, ¿no? Para reunirse con el presidente de ese país durante esta noche, Nayib Bukele, que no solo es probablemente el presidente latino o hispanoamericano con mayor conocimiento por parte de los chilenos, sino que también el mejor evaluado. Y todo eso se frustra, por lo menos de aquí hasta el final de la semana, debido a las inclemencias del tiempo. Bueno, hemos visto en imágenes cómo está Estados Unidos, cubierto de nieve en muchas de sus Oye, a propósito de las ciudades. protestas en Minneapolis, la gente protestaba con menos 16 grados de temperatura. Para que veas lo caliente que está el ambiente a raíz de ese tenso episodio. Qué polémico poeta que eres. episodio. Mira, primero que todo hay que mandarle saludos a nuestra compañera Silvia Córdoba, que la ha pasado pésimo en las últimas horas. Se tuvo que levantar como a la 1 de la mañana para llegar ir al al aeropuerto con una mochila llena de sueños. Y bueno, ahí le anunciaron que el vuelo a Miami, porque tenían que hacer escala en Miami antes de llegar a El Salvador, se había cancelado, producto precisamente de las inclemencias del tiempo. Dicho eso, nos confirmó ahora recién que para mañana el presidente electo va a llegar a Panamá de todas maneras para continuar con su agenda y que va a sostener una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Eso muy importante considerando que Brasil es nuestro, podríamos decir, principal socio de Sudamérica. Y con el presidente Gabriel Boric se había construido una relación bastante positiva con ese gigante. Dicho eso, la reunión con Nayib Bukele todavía no está descartada del todo, al menos para esta semana. Eventualmente se podría reprogramar para el viernes. Se tendría que extender un poquito la gira del presidente electo. Recordemos que él además va a participar en una cumbre junto precisamente con Luis Ignacio Lula da Silva y otros mandatarios, donde va a tener un discurso centrado en las alianzas económicas que se quieren construir, sobre todo en esta parte del continente. Así que hay que estar atentos a este... ya no es debut internacional, pero sí, bueno, al menos en una cumbre sí lo es, como presidente electo, y a los reportes que nos va a estar enviando nuestra compañera Silvia Córdoba, que está acompañando a José Antonio Caz. Muy bien, pues Mauricio Morales, muchas gracias por habernos acompañado.